La reacción que tuvo la presidenta Sheinbaum ante el demoledor informe preliminar que la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos publicó a finales de la semana pasada pinta de cuerpo entero su vocación y mentalidad autoritaria. Al descalificar el informe preliminar de la OEA y expresar su firme rechazo a los juicios y sugerencias contenidas en el documento, porque a su juicio se rebasó el mandato del organismo, pues dijo, no está dentro de sus funciones dar recomendaciones de cómo un país debe decidir su poder judicial, la presidenta evidencia, por un lado, su desconocimiento, por decirlo menos, de lo que son las misiones de observación electoral, pues todas sin excepción concluyen haciendo un balance del proceso electoral observado, indicando las fortalezas y las fallas, pero también sugiriendo cuáles son, a partir de las buenas prácticas desde la dimensión comparada, las mejoras que deberían atenderse en futuros procesos. Pero además, por otro lado, evidencia el talante autoritario de la mandataria mexicana frente a las legítimas preocupaciones y señalamientos que contiene el documento, tanto por lo que hace al polarizante y controvertido proceso de aprobación de la reforma judicial, que por cierto, coinciden con las que en el último año múltiples instancias internacionales, incluidos organismos de la propia OEA y numerosos expertos, externaron respecto de dicha reforma, como también de los problemas, incidentes y posibles irregularidades que se presentaron durante el proceso electoral. En realidad, lo que molestó al régimen y en particular a la presidenta es que el informe, en primer lugar, hace una reconstrucción detallada de toda la historia de la reforma y de la elección que derivó de la misma, no solo desde la perspectiva oficial, sino también a la luz de la polémica pública que se ha generado y dando cuenta de las posturas críticas que se han manifestado, como no podría ser de otra manera en un texto que pretende asumir un tono objetivo y neutral. En segundo lugar, debe haber irritado el que, más allá de subrayar que la elección transcurrió en un ambiente de tranquilidad, se dejó constancia de algunas irregularidades detectadas, como la distribución de acordeones con los que se pretendía inducir el voto, o bien la presencia de un número inédito de observadores que declararon trabajar bajo la coordinación de partidos, lo cual era ilegal. Y finalmente, enfadaron también algunas preocupaciones, todas ellas me parece legítimas, que están plasmadas en el informe, como la de que, ante la bajísima participación de apenas un escaso 13%, se considera necesaria una reflexión integral respecto a la naturaleza de este proceso y la forma en que ha sido llevado adelante, a la luz de que más de 85% del electorado no ha mostrado interés en participar. O bien que, frente a la evidencia de que todas las candidaturas que fueron electas como ministras y ministros de la Suprema Corte coincidieron con las promovidas en los acordeones y que además fueran o las tres ministras en funciones nombradas por el expresidente o las que propuso el Poder Ejecutivo, levanta dudas razonables, dice el informe, sobre la autonomía e independencia del máximo tribunal con respecto a dicho poder. Por otra parte, la irritación de la presidenta es comprensible si se piensa, además, que ella siempre se declaró una convencida partidaria de la necesidad de elegir a los jueces y, a través de dicha elección, de acabar con la supuesta corrupción en la judicatura y alinear a la justicia con la sedicente Cuarta Transformación. En efecto, desde que fue electa presidenta en junio del año pasado, no ha perdido oportunidad para sostener que los más de 35 millones de votos que se emitieron en su favor correspondían con la voluntad de quienes querían la reforma judicial y con ello elegir a la totalidad de las y los jueces del país. Así, la presidenta se convirtió en la principal promotora de la elección, bajo el argumento existencial de que la reforma era un mandato de las urnas encarnado por sus votantes. A lo largo del último año, todo el aparato propagandístico gubernamental se volcó a vender esa mentira y fue encabezado por la presidenta de la República. De ese modo, el fracaso que en términos de participación ciudadana representó la elección judicial es también un fracaso de la propia presidencia, que, a pesar de haber utilizado todo el aparato clientelar del gobierno federal y de Morena, y de haber requerido a los gobiernos locales y municipales de la coalición gobernante hacer todos los esfuerzos por movilizar al mayor número de votantes, logró que votaran apenas 1 de cada 10 electores, en lo que ha sido la participación más baja que se haya tenido en unas elecciones federales en toda la historia moderna del país. Eso explica los ridículos esfuerzos del aparato de propaganda del régimen, empezando por los dichos de la misma presidenta, por intentar vender que hubo una participación maravillosa y democrática. En realidad, se está tratando de salvar la cara
después de haber apostado todas sus fichas a una medida tan groseramente antidemocrática como la reforma judicial, esperando una legitimación en las urnas que nunca llegó. Esa validación popular en las urnas era indispensable para tratar de disfrazar de democrática y de querida por el pueblo una reforma que, por el contrario, encarnaba un golpe fatal y decisivo a la democracia y al Estado de Derecho. Fallidos en ese intento legitimador que se pretendía fuera una cortina de humo que enmascarara el asalto autoritario del morenismo al Poder Judicial, no queda más que la cruda y desnuda imagen de lo que en realidad fue la reforma: la politización, la captura y la morenización de la justicia para acabar con cualquier contrapeso a la acción arbitraria y abusiva del poder. Por eso le resultó tan molesto a la presidenta el informe de la OEA, porque a pesar del tono cuidadoso y diplomático que él mismo utiliza, inevitablemente evidencia la regresión antidemocrática que se vive en nuestro país. No es casual que en las consideraciones finales el informe concluya señalando con toda claridad que la misión no recomienda que este modelo de selección de jueces se replique para otros países de la región.